Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en la última charla que tenemos el día de hoy. Nuestro invitado está el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Doctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. No sé si me escucha. Ojalá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor Jorge, le voy a presentar un poquito para que la gente sepa quién es usted. Jorge Baruch Díaz Ramírez es maestro en Ciencias en Políticas de Salud Global por la London School of Higiene y Tropical Medicine, maestro en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado en Medicina del Viajero por la International Society of Travel Medicine, médico cirujano por la UNAM, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero UNAM, vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19, coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina UNAM, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor invitado para el Programa de Medicina Aeroespacial de la Secretaría de la Defensa Nacional y profesor invitado para el Programa de Medicina Preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública, cofundador de la Consultoría en Investigación y Salud y cofundador de la Clínica Salud Más Viajes. Doctor, bienvenido. Y les voy a pedir que nos haga una presentación sobre COVID y viajes en la época del COVID. Así que les dejo al público, puede compartir su pantalla y podemos empezar. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por este espacio, esta oportunidad de poder compartir y reflexionar en torno a la pandemia de COVID-19 y esta reactivación que se está programando, planificando, poco a poco para poder transitar hacia la nueva normalidad en el sector del turismo, de los viajes internacionales y de la movilidad internacional. A ver, voy a compartir mi pantalla entonces para iniciar la presentación. Bueno, entonces el título de esta ponencia, ustedes saben bastante claramente que es la parte de la bioseguridad, la reactivación de los viajes internacionales, pero ante los recientes eventos que se han presentado en todo el mundo y sobre todo pues en las principales regiones receptoras de turismo internacional, estamos hablando de Norteamérica y de Europa Occidental y pues también estas tendencias hacia la alza que se están viendo en Asia Meridional. Bueno, me gustaría hablar sobre las tendencias de la pandemia COVID-19 y cómo es que van a impactar en los siguientes meses en cuanto a los viajes internacionales. Aquí están mis datos de contacto. Y bueno, esta es información al día de hoy, el 30 de octubre del 2020, sobre cuáles están siendo las tendencias y los comportamientos de COVID-19, de esta nueva pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hemos visto, sin lugar a dudas, en los últimos 6 días una tendencia hacia la alza, con un crecimiento del 14% a nivel global de estos nuevos casos reportados en la última semana, con más de 2.7 millones de casos nuevos en todo el mundo, alrededor de 41 países en todo el mundo que reportan a la Organización Mundial de la Salud, que son más de 120, reportan epidemias en crecimiento y está incluida también la región de América del Norte, México en específico, también está incluido en esta región de América del Norte con una tendencia hacia la alza. Alrededor del 60% de los países en América Latina, Brasil y Argentina, incluidos, están teniendo también este tipo de tendencias hacia el alza. Este 60% de los casos en América Latina se ubica precisamente en Brasil y en Argentina. Y estas son pues datos entre la semana 12 y 21 de octubre. Como nosotros podemos ver del lado derecho de la diapositiva, pues está precisamente graficados las regiones del mundo y cuáles son las tendencias hacia el alza. Vemos francamente una tendencia vertical, prácticamente una pendiente vertical de la región de Europa. No así, por ejemplo, la región de Norteamérica, aunque pues sí tiene una tendencia a la alza. En contraste, pues América del Sur, Asia, Oceanía y África, bueno, están en un periodo de meseta y esperemos que así se mantengan la mayor cantidad del tiempo posible.
Ahora, con respecto a las herramientas que ustedes en el sector especializado del turismo, de los viajes internacionales pueden emplear para, pues, de alguna manera monitorear una tendencia, si no a mediano ni a largo plazo, sí a corto plazo. Recordemos que a mediano y a largo plazo es muy difícil hacer proyecciones, sobre todo por el tipo de pues, nuevo virus que estamos teniendo y por ello, con ello, pues, no, las predicciones se vuelven un poco difíciles a mediano y a largo plazo, pero sí podemos tener una idea clara de cómo es que se está comportando a corto plazo y cómo se comportarán en los siguientes 2 a 3 meses los países con respecto a comparar curvas epidémicas y quincenales. Recordemos que este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se comporta de manera ideal en 14 días a partir del inicio de los signos y síntomas. Entonces, estas tendencias, estos cortes cada 15 días nos van a dar una perspectiva muy importante sobre cómo es que se puede estar ocurriendo o sucediendo una serie de eventos para poder controlar la epidemia local o la pandemia a nivel mundial. Estos mapas, entonces, desplegados en Our World in Data, que es un sitio avalado por la Universidad de Oxford, nos pueden dar, si nosotros, justamente el primer mapa que aparece, que es el de casos nuevos, ustedes lo pueden configurar para poder pues poder desplegar nuevos casos confirmados cada 14 días, o sea, bisemanales, el cambio bisemanal de casos. Y entonces en la sección de mapas, no de líneas, ni de gráficas de barras, ni de datos duros, sino en la sección de mapas, ustedes pueden obtener este tipo de mapas a base de semaforización de colores, de tal manera que es visualmente mucho más fácil y práctico evaluar este tipo de tendencias con respecto a la percepción del riesgo que va a haber y la movilidad o reducción de la movilidad de las regiones o por país. Entonces, si nosotros nos vamos a colores rojos más intensos en el rojo, rojo oscuro, pues tenemos a los países con una tendencia hacia la alza, que seguramente estarán aplicando restricciones de la movilidad y reducciones en la aceptación de viajeros internacionales en los siguientes meses, alrededor de 2 meses por lo menos, para poder controlar las curvas epidémicas con una intensidad muy alta y una aceleración en la forma de contagios muy explosiva. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de la región europea, como lo podemos ver, pero no solamente la región europea, sino de algunos otros países en África, en Asia Meridional y en el sureste asiático, no así en América. En América ahorita la epidemia sí está tendiendo hacia la alza, sobre todo, por ejemplo, México, Estados Unidos y Colombia, pero el resto de los países, y ya yendo hacia una semaforización más de meseta, más estable, pues tenemos a la gran mayoría de los países en una tasa de crecimiento con respecto a la última quincena del 0%. Esto es bueno porque quiere decir que la epidemia se ha estabilizado en prácticamente la mayor parte del continente americano, excepto América del Norte. Y si nosotros nos vamos a colores del semáforo azules y rojos, sobre todo azules claros, perdón, azules intensos, pues nos está ejemplificando aquellos países que normalmente en los siguientes 2 a 3 meses estarán comportándose de manera hacia la baja, con intensidades muy bajas de la circulación de este SARS-CoV-2 y por lo tanto estarán proyectando mejores niveles de movilidad en la región o estarían proyectando también bajas en la restricción de medidas que pudieran llegar a activar el turismo local o incluso el turismo internacional. Tal es el caso de algunas de las partes de América del Sur, pero también el caso de Oceanía, que es muy importante por lo que vamos a ver hacia adelante. En el caso, por ejemplo, de ejemplos específicos, por ejemplo, la parte de Norteamérica, perdón, de Europa, pues tenemos en esta región más de 1.4 millones de casos reportados en la última semana, la semana del 20 al 26 de octubre, 31 países en crecimiento y prácticamente esto representa el 46% de los casos nuevos reportados a nivel mundial. Si nosotros sumáramos países con una mayor densidad poblacional, por ejemplo, Brasil, India y Estados Unidos,
nos daríamos cuenta que incluso esta tasa, este número de casos nuevos reportados en la última semana supera el número de casos sumados de Brasil, India y Estados Unidos. Entonces está en franco crecimiento la región europea con una tendencia francamente hacia el alza y pues prácticamente en algunas regiones incluso un descontrol en la contención de los casos, haciendo factible este tipo de medidas emergentes de urgencia, como lo son las medidas de confinamiento pues radicales, que afectan también a los derechos humanos pero que se tienen que tomar precisamente cuando están pues saturándose los sistemas de salud, precisamente porque si no aumentaría también la mortalidad. Ahora, en el caso de Estados Unidos, pues no se queda muy atrás. Estados Unidos tiene un reporte diario o observa un incremento diario, una confirmación de casos diarios de 85,000 casos. Específicamente se concentran en los estados del norte y central de Estados Unidos, como Illinois, Nebraska, Nuevo México, Tennessee y Utah. El clímax del tercer pico, a diferencia de Europa, Estados Unidos está en el tercer pico de la epidemia, Europa está en el segundo pico, México está entrando también en el segundo pico, Estados Unidos ya está en un tercer pico que llegó a un clímax el 23 de octubre y hasta la fecha se ha mantenido estable. Canadá tiene un crecimiento sostenido desde el 9 de agosto con alrededor de 2,000 casos, 2,500 casos por semana, pero no ha disminuido su incremento. Esto quiere decir que en algún punto tendrá que aplicar medidas más estrictas de movilidad precisamente para poder controlar la posible saturación del sistema de salud. Casos de éxito, pues está la región del sureste de Asia, en especial China. China tiene, pues no ha reportado prácticamente ningún caso, no había reportado casos locales desde el 14 de octubre. Sin embargo, el 26 de octubre se encontraron o se confirmaron los primeros 130 casos asintomáticos y esto llama la atención a nivel mundial porque justamente son asintomáticos todos ellos. Entonces, es un tema de gran interés ver qué es lo que está pasando en China, porque pues si bien no se están presentando casos con síntomas, sí se están confirmando por lo menos ya los primeros casos asintomáticos en bloque. 130 y esto pues es la mayor cifra de casos confirmados por lo menos los últimos 7 meses. Entonces, China ya está en una fase más adelantada de la pandemia, pues por ser el primer país que observó casos confirmados del SARS-CoV-2. Y bueno, estaremos al pendiente de qué es lo que está sucediendo en esta región del sureste asiático, que por el momento, pues prácticamente la mayor parte de los países están hacia la baja y justamente se espera que en las siguientes semanas se anuncie pues la puesta en marcha de la burbuja transtasmánica que incluye también algunos países del sureste asiático. Ahora, con respecto a las tendencias de más locales, por ejemplo, puedo poner el caso de México y esto nos va a ayudar, nos va a apoyar para también entender la parte del semáforo y cómo es que se pueden reactivar los viajes internacionales por pasos, como se está proponiendo por parte de la Organización Mundial de la Salud y otro tipo de organismos multinacionales. Bueno, en México tenemos 2 fuentes de información bastante importantes para poder ubicar tendencias. La primera es a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINAVE coronavirus, que si ustedes teclean en Google va a aparecer el mapa de la derecha en el portal oficial del SINAVE, en donde nosotros podemos comparar tendencias al momento mediante las tasas de incidencia de casos activos por cada 100,000 habitantes. Esto nos va a dar la opción de comparar entre estados de la República y poder ver este tipo de tendencias o donde se están concentrando la mayor cantidad de casos en estos momentos en toda la República Mexicana. Y esto nos ayuda también porque recordemos que una gran parte de la reactivación del turismo y de la industria de los viajes internacionales, del sector del turismo, pues está enfocándose y está abocando sus esfuerzos primero a reactivar, como debe de ser, el turismo nacional, el turismo regional, local, que es lo que le va a dar la viabilidad y la continuidad, por lo menos hasta que no se regularice o no se controle esta segunda
fase epidémica que está sucediendo en la mayor parte de los países de Europa, Norteamérica. Pues si ustedes se fijan, los países con un verde más intenso es en donde se está concentrando una gran cantidad de casos, que son alrededor de 8 países, incluyendo la Ciudad de México, Yucatán, Baja California y gran parte de los países del norte, casi colindando con la frontera de los Estados Unidos de América. Pero en el segundo mapa, que también es importante y que seguramente se van a estar desplegando en los siguientes meses en pues, todo el mundo, tenemos el semáforo. El semáforo epidemiológico sirve en todo el mundo precisamente para poder ver qué medidas epidemiológicas de salud pública se van a implementar para controlar la epidemia local sin afectar tanto la parte de los determinantes de salud pública, los determinantes de salud sociales de salud que pudieran llegar a afectar otro tipo de esferas del bienestar, como la actividad económica, la actividad financiera y pues obviamente el ocio, el esparcimiento. Bueno, entonces aquí tenemos los semáforos. En el caso de México tiene 4 colores, en el caso de Europa tiene 3, ya lo veremos, y en el caso de Estados Unidos también hay 3. México tiene 4 colores: el color rojo, que significa máxima intensidad de la transmisión; el naranja, que significa una alta transmisión de los contagios; el amarillo, que significa una moderada transmisión; y el verde, que significa una muy baja transmisión, de intensidad de transmisión. Entonces, obviamente, y justo esta tendencia hacia reactivar la movilidad interna, la movilidad local e incluso la movilidad internacional se basará en los próximos meses en la semaforización, de tal manera que la recomendación o la emisión de las recomendaciones van en el sentido de no movilizarse entre un color de menor a mayor intensidad. Se recomienda movilizarse de colores de igual intensidad o de colores de una intensidad mayor a una menor, pero nunca hacia una intensidad de mayor riesgo de contagio. ¿Por qué? Pues porque estaríamos poniendo en riesgo nuestra salud y la salud colectiva, tanto de las comunidades que estaríamos visitando como de las comunidades a las cuales estaríamos regresando, nuestras comunidades de residencia habitual. Ahora, ¿cómo es que se están emitiendo las recomendaciones por país para reactivar la movilidad internacional? Pues primero se tiene que estratificar el riesgo, que es a base de semáforos, y luego se tiene que aceptar el riesgo por parte de los viajeros de manera individual. Obviamente, viajeros con alto riesgo de presentar complicaciones, pues no pueden aceptar un riesgo de viajar en etapas de alta transmisión, incluso de moderada, si no tienen que esperar hasta fases más avanzadas de la epidemia, muy baja transmisión, precisamente para no poner en riesgo su vida. Pero, por ejemplo, aquellos que sí pueden movilizarse o tienen que movilizarse en etapas más tempranas de la epidemia, pues se tienen que movilizar de acuerdo al semáforo, de tal manera que el semáforo rojo es de alta transmisión y entonces no se puede salir ni de la casa. Pero, por ejemplo, un semáforo naranja nos puede dar la oportunidad de movilizarnos dentro de nuestra región, de nuestro país. O sea, si nosotros vivimos en nuestro país, en la región del centro de nuestro país, entonces nos podemos movilizar en estas regiones, obviamente respetando los colores, a un color de igual intensidad o menor. Si nosotros vivimos en la región sureste de nuestro país, pues nada más en esa región del sureste de nuestro país nos podemos movilizar, o está recomendado movilizarlo. Ahora, en etapas amarillas del semáforo, pues ya se recomienda estar planificando viajes de tipo interregional o intrarregional. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso de México, pues estaría hablando de ya planificar en etapas del semáforo amarillo, poder movilizarnos hacia nuestra misma región de Norteamérica, o hacia regiones contiguas, que quiere decir el Caribe, América Central, ¿no? Que obviamente compartan el mismo nivel de riesgo o un menor riesgo de la epidemia. Ahora, y en el semáforo verde, pues entonces ya se estaría hablando de poder hacer o planificar viajes de manera intercontinental, en el caso de, por ejemplo, México, o interhemisférica, ¿no? Hacia América del Sur, o hacia Europa, o hacia Asia, dependiendo también de otro tipo de factores que los veremos más adelante, pero es así como se está usando el semáforo y se va a implementar. Para el caso de Europa, pues tiene esta misma utilidad del semáforo, de evaluar el riesgo, la intensidad de la transmisión en cuanto a la epidemia,
Entonces, así es como está funcionando y como ya se los expliqué, pues en áreas de semáforo verde, pues se puede haber una gran cantidad de movilidad, también en semáforos amarillos, pero en semáforos rojos obviamente no se puede movilizar tan fácil uno y pues prácticamente está toda la región de Europa. Las regiones en gris es que todavía no han actualizado sus datos. Recordemos que este semáforo no tiene más de 15 días de haberse implementando, entonces se están recuperando los datos apenas. Ahora, con respecto a la aviación civil, ¿cuáles son las tendencias que se están proyectando y cómo es que está afectando la parte o la evidencia científica por el área de la salud desde la perspectiva sanitaria hacia la industria de la aviación? Pues primero que nada tenemos que ver cuál es la tendencia y el contexto en el que se encuentra el sector de la aviación. El 27 de octubre, la IATA publicó un reporte económico sobre la proyección y cómo es que está afectando y cómo afectará en el siguiente par de años a la industria en la pandemia. La proyección por lo menos estima que durante el 2021, esto quiere decir el próximo año, la industria no va a crecer más allá de la mitad de lo que tenía proyectada antes del COVID. Entonces, es muy importante y hace un llamado incluso a la industria de la aviación a que reduzca significativamente su costo operativo, porque de seguir esta tendencia o esta proyección, incluso en estos momentos la industria no estaría en capacidad, como lo podemos ver en las gráficas de barras de la derecha, no estaría en capacidad de poder generar los ingresos mínimos necesarios para poder pagar o solventar todos sus gastos, como lo ven, ¿no? Entonces, se ha anunciado una necesidad de contraer la industria a la brevedad posible para igualar los costos de operación. Por ejemplo, esto se espera también una recuperación del sector, como ya lo veamos, no nada más de la aviación civil, pues entre el tercer cuarto del próximo año y algunos expertos incluso hablan del primer cuarto del 2022, de empezar a ver una recuperación significativa. Ahora, con respecto a cómo es lo que está afectando o cuáles son la evidencia que se empieza a generar a favor y en contra, o no es que sea a favor ni en contra, sino es que es la evidencia que existe apenas con respecto a cómo funciona la dinámica de transmisión de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en los vuelos de cabina de avión. Y es como se está empezando a investigar y es como se puede llegar a aportar cierta evidencia que nos ayude a implementar mejores medidas de monitoreo epidemiológico en los viajeros para poder obviamente incrementar la confianza de los viajeros para viajar en avión, pero por otro lado también incrementar las medidas sanitarias específicas dirigidas a cortar las cadenas de transmisión de manera eficaz. El último, solamente ha habido alrededor de 3 estudios epidemiológicos serios, con un rigor metodológico bastante bueno, publicados desde el inicio de la pandemia, con respecto a la transmisión de este nuevo coronavirus en las cabinas de avión. Y esto ha sido causa de que pues prácticamente la industria de la aviación civil se paralizó pues prácticamente en las primeras semanas de haber iniciado la pandemia. Entonces, por eso no hemos tenido la oportunidad de generar tantos datos científicos, tantos estudios científicos de tipo epidemiológico que nos hablen sobre la transmisión en cabinas de avión. En este es el último que se ha publicado. Si se fijan, lo más importante aquí es que es un vuelo que iba a Irlanda, que hizo 7.5 horas de vuelo y solamente tenía una ocupación del 17%. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente solo 49 de los 283 asientos estaban ocupados. Ahora, lo primero que salta a la luz, antes de hablar de los casos positivos y los contagios dentro de la cabina, es que si ustedes se fijan en la gráfica, pues realmente el avión iba vacío y pues todos los asientos en azul estaban vacíos y los asientos en naranja estaban ocupados. Ahora, llama la atención que al haber un avión prácticamente vacío, la aerolínea no haya implementado las medidas de distancia física que se recomiendan por parte prácticamente de todo el mundo, incluso de la Organización Mundial de la Salud o de la IATA, que en caso de ser posible, pues que se implementen, y este avión iba prácticamente vacío. Entonces yo no entiendo por qué la aerolínea, las autoridades de la aerolínea,
no implementaron esta primera medida de distanciamiento físico que ha demostrado ser efectiva. Digo, entendemos que si va al 100% de ocupación, pues no se pueda respetar, pero pues si va a un 17% de ocupación, pues sería la primera medida, el primer compromiso que se espera por parte de las autoridades sanitarias que promuevan las aerolíneas para poder mitigar de alguna manera y dar confianza a una seguridad sanitaria mayor en una cabina de avión. Entonces, esto es la primera falla que se observa. La segunda falla que se observa es, ya lo veremos más adelante, pero en este caso es que, bueno, no, ahorita no vamos a hablar de esta segunda falla porque si no les voy a adelantar los resultados, pero aquí es, hubo 13 pasajeros positivos al SARS-CoV-2 de 3 continentes diferentes, agrupados en 4 grupos, 2 de un continente, 1 y 2, grupo 1 y 2 de un continente, el grupo 3 de otro continente y el grupo 4 de otro continente. Y es lo que ustedes pueden ver o pueden observar en este dibujo, en esta imagen, en donde se agrupan por los naranja oscuros son los casos positivos, en donde se agrupan por números, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí el grupo 1, pues prácticamente se sentó uno al lado del otro. El grupo 2 se sentaron con una diferencia de solo una fila. El grupo 3 también se sentó en la misma hilera e incluso compartió un asiento de frente. Y el grupo 4 fue el único que estaba aislado básicamente del resto. Estaba al lado de la ventanilla de avión, atrás del ala derecha, ¿no? Entonces, estos son los grupos. El resultado, pues dio 13 pasajeros contagiados positivos en la cabina de avión, y esto derivó a un brote de 59 casos una vez llegando a Irlanda. La tasa de ataque fue alrededor del 9.8% al 17.8%, a pesar de la baja proporción de ocupación de la cabina, o sea, hasta el 17.8% de los que estuvieron en contacto con los casos piloto, pues fueron contagiados dentro de la cabina de avión. Por lo menos los casos del grupo 3 y 4, que son estos, 3 y 4 se contagiaron ahí en la cabina de avión. No había posibilidad de haberse contagiado en otro lado. Fue ahí durante las 7.5 horas del vuelo. Los casos del grupo 1 y 2 es probable que se hayan contagiado fuera del vuelo. Pero aquí salta también a la luz el otro problema que les comentaba. El gran problema que tenemos es el compromiso de la industria para poder llevar a cabo este tipo de prácticas, buenas prácticas para poder rastrear a los casos de manera efectiva y poderlos aislar de manera inmediata en cuanto se conozca. Entonces, el capitán, por alguna extraña razón, seguramente porque no le dio su gana, pues tuvo problemas con los manifiestos de vuelo. ¿Esto qué quiere decir? Que no los llenó. No los llenó adecuadamente y entonces no se pudieron rastrear todos los pasajeros del vuelo. Faltaron 11 pasajeros de rastrearse y bueno, esto puede derivar en un descontrol de los brotes una vez que se llega al país. Entonces, aquí hay 2 fallas fundamentales que me gustaría nada más recalcar. La primera falla es la falla que la aerolínea tuvo en poder implementar las medidas que ya se conocen, a pesar de la muy baja ocupación del vuelo. Y la segunda es que no reportó adecuadamente las cosas que se tienen que reportar prácticamente antes de la pandemia y durante la pandemia a las autoridades correspondencias, en este caso el manifiesto de vuelo, ¿no? Entonces, si no hay compromiso, pues tampoco se puede. Ahora, por otro lado, tenemos tenemos por lo menos el primer estudio con un rigor metodológico de nivel científico que apoya ciertas cuestiones de seguridad en la cabina de avión. Esto es el otro lado de la moneda, las buenas noticias. Pues sí, en efecto, se hizo un estudio de investigación básica, en donde se pusieron a máquinas, se hizo un estricto control metodológico y se llegó a la conclusión de que por lo menos en la cabina de avión, el mecanismo de los aerosoles, esto quiere decir las gotas respiratorias que viajan a través del aire y que se pueden inhalar vía respiratoria por personas sanas,
de personas contagiantes, pues no es un mecanismo viable en la cabina de avión precisamente por las buenas gestiones del aire que tienen los aviones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Filtros de alta eficiencia y un flujo laminar en una sola dirección y de arriba hacia abajo. Entonces son buenas noticias, ¿por qué? Porque esta tecnología que emplean los aviones y que la han empleado por muchas décadas antes, pues es efectiva para cortar las cadenas de transmisión, por lo menos vía respiratoria. Ahora, ¿cuál es la limitante? Y hay que tener cuidado cuando entonces empiezan a ver estos desplegados en las noticias de que, pues no, que es segura la cabina de avión. Pues no, no es segura. O sea, básicamente sí, es segura para la vía respiratoria, pero hay otros mecanismos de contagio que son mucho más efectivos y que ya han demostrado mucho más efectividad en el área de la comunidad. No nos olvidemos que nosotros no somos máquinas y si permanecemos más de, pues no podemos, o sea, aquí dice, con cabina llena se requiere un mínimo de 54 horas para provocar contagio por vía de aerosoles. Un ser humano no va a permanecer ni una hora quieto, inmóvil, como una máquina, sin moverse, sin hablar con otra persona, sin ir al baño, o por lo menos dentro de las 6 horas va a tener que pararse y ir al baño, sin tener que comer en vuelos de mayor duración. Entonces, esto es un estudio de ciencia básica. Hay que tener cuidado con los resultados y esperar a resultados pues, que se hagan en ambientes más naturales, más reales, con personas reales, y que impliquen o que involucren otro tipo de comportamientos, como muy seguramente hubo en este estudio, que fue pues el comportamiento humano, el factor humano de pues hablar, tener contacto entre sí, retirarse la mascarilla por lo menos 5 minutos para poder descansar o tomar agua y eso hablar en el inter. Y pues este tipo de factor humano es el que nos está fallando en evaluar en las cabinas de avión, que está derivando en brotes y una baja de la confianza. Ahora, por otro lado, hay que tener también cuidado entonces, aquí no estoy criticando ni un otro experimento, simplemente hay que tener un balance y el contexto real de lo que está sucediendo. Por un lado, estamos teniendo brotes y por otro lado, estamos teniendo avances científicos que nos pueden llegar a apoyar para la reactivación segura en un futuro, pero pues la ciencia también necesita su tiempo para avanzar, ¿ok? Entonces tenemos los dos caras de la moneda, que es lo más importante para tomar decisiones objetivas. Por otro lado, ya tenemos algunas iniciativas que también debemos de medir objetivamente. La primera es, y estos también son avalados por organismos internacionales del sector de la iniciativa privada, pero bueno, tampoco hay que despreciarlos, o sea, es una buena iniciativa y es bastante factible que se vayan a implementar al mediano plazo este tipo de apoyos o de accesorios para poder apoyar una reactivación más acelerada que está en necesidad la industria del turismo. Entonces, en este momento, pues ya se han pronunciado a favor de que se lleven a cabo pruebas rápidas para los aeropuertos y que para todos los viajeros, porque esto aumenta la confianza de los viajeros para poder tomar vuelos. Bueno, sí, está bien que se apoye la confianza. Está muy bien que aumente la confianza de los viajeros para volar y que se puedan implementar este tipo de pruebas. Pero por otro lado, es muy difícil que nosotros como el sector sanitario, en la parte de bioseguridad y de rastreo y de control de brotes, nos ayuden este tipo de pruebas para poder limitar los brotes en todas las regiones. Realmente las pruebas rápidas van dirigidas a detectar los niveles de anticuerpos, la presencia de anticuerpos en sangre. Pero si bien, o sea, recordemos que los anticuerpos se generan después de haberse infectado de un virus, de cualquiera, pero en este caso de un coronavirus, del SARS-CoV-2. Se generan días después, semanas después de haberse contagiado, de haber sido contagiado y de estar contagiando, se generan estos anticuerpos para contrarrestar esta infección y poder garantizar una inmunidad en un corto tiempo, por lo menos, un par de semanas hasta 3 meses. Entonces, hay que tener cuidado porque si bien aumenta la confianza, no nos ayuda en nada a los profesionales de la salud ni a la industria en el control
de las epidemias, porque las pruebas que tendríamos que estar haciendo pues serían las de RT-PCR. Entonces, también este tipo de iniciativas que elevan la confianza, pero se deben de acompañar o dirigir hacia esfuerzos de pruebas que nos ayuden a detectar la infección, la capacidad de contagio de los viajeros para poder limitar y aislarlos de manera inmediata y poder limitar los brotes, que justamente este tipo de brotes son los que descontrolan a las autoridades sanitarias de todos los países y hacen que se acelere la velocidad de transmisión, con lo cual puede haber una restricción de la movilidad. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, está bien que se orienten estas propuestas, pero basadas en evidencia científica que no solo aumente la confianza del consumidor, por así decirlo, pero también aumente la capacidad sanitaria de controlar los brotes, ¿no? Entonces, hay que dirigir estas estrategias, estas iniciativas que son muy positivas, que son muy buenas, pero dirigirlas con evidencia a este tipo de iniciativas que pueden funcionar de una mejor manera sin dar una falsa percepción de seguridad, ¿no? Que son las pruebas de RT-PCR. Hasta el momento no hemos tenido otra prueba similar que funcione de manera rápida para poder detectar la presencia del SARS-CoV-2 o a las personas contagiantes, ¿no? Entonces, y esto se basa, por ejemplo, también en el desarrollo de tecnología que nos ayude a desarrollar plataformas, a comunicar los resultados de manera más confiable, porque existe también una desconfianza por parte de las autoridades migratorias, sanitarias, en las fronteras internacionales de los aeropuertos, de las muestras, de los resultados de las muestras que se están presentando. Entonces, esta tecnología detrás, que también se está apoyando por el sector de la industria privada, de organismos multinacionales, pues se acelere su producción, su mejora para poder tener mejores capacidades de comunicar los resultados y de elevar la confianza de las autoridades de los resultados que se están mostrando. Ahora, también hay tiempos que debemos de tomar en cuenta y eso es muy importante para ustedes en el sector del turismo, porque los tiempos para detectar un virus solamente son 2 días antes de iniciar con signos y síntomas y hasta 7 días después de haber iniciado con signos y síntomas. Entonces, si se fijan, la ventana de oportunidad para detectar un caso es limitada para hacer una prueba de PCR. Antes o después pueden salir falsos negativos. ¿Por qué? Porque la concentración del virus en la nasofaringe, en la garganta, no es suficiente como para ser detectado en una prueba RT-PCR. Ahora, por esta ventana también y por el periodo de incubación del virus, que es alrededor de 4 a 5 días antes de empezar a ser contagioso, entonces, tanto asintomáticos como sintomáticos, no hay distinción. También limita la vigencia de esta prueba, la vigencia de estos certificados de RT-PCR. ¿A cuánto? Máximo 72 horas después de haberse hecho la prueba. Entonces, esto también es una barrera logística, precisamente porque más o menos los técnicos, una máquina junto con los técnicos tardan alrededor de 24 horas en emitir un resultado. Y bueno, estas 24 horas que hay que incluir en la proyección o en la planeación del itinerario y el costo de la prueba para que pueda llegar a ingresar o cruzar una frontera sanitaria un viajero en las siguientes 72 horas máximo, porque si no, bueno, entonces ya pierde su vigencia y ya no es válida. Entonces, este tipo de cuestiones y de tendencias son las que vamos a estar viendo en los siguientes meses para reactivar el turismo. Entonces, recuerden, siempre es importante acompañar estas buenas iniciativas con la evidencia, la mejor evidencia científica para orientarlas hacia el máximo rendimiento posible o que sean factibles implementarlas a manera regional o internacional. Es importante nunca radicalizarnos hacia una u otra tendencia, sino encontrar un balance y la mejor evidencia posible que apoye las buenas iniciativas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto es la aviación civil. ¿Qué pasa con los otros sectores del turismo? Que es los sectores receptores, la parte de servicios. Bueno, esto también ya no se reportó por parte de la Organización Internacional del Turismo el octavo reporte de medidas restrictivas de los países en torno al turismo. Se esperaba que se reportara alrededor del 21 de octubre, no se reportó. Esto es muy probable que sea
porque se reportaba cada mes durante los primeros 7 meses. Este era el 8º mes. Se esperaba que se reportara. Es muy probable que sea por el repunte de casos en Europa, que no se haya hecho una 8ª edición, pero sí hubo un comunicado, un reporte, un mini reporte, en donde existe se estaban comenzando a reactivar, a elevar, pero se estancó. Se estancó en este último mes, con una reducción del 70% en llegados internacionales y hacia la baja, o sea, hacia la baja del crecimiento. Se espera una recuperación, y esto también es una tendencia, y esto ya es una tendencia, un modelaje matemático que se hizo contemplando los modelajes epidemiológicos de las curvas epidémicas a partir del tercer cuarto del 2021 e inicios del 2022. Y aquí ustedes pueden ver, acuérdense nada más, es muy importante ver en qué mes se toma el último corte, porque pues van desfasados un mes normalmente. Entonces, si se fijan, prácticamente todos los indicadores que despliega el reporte de la Organización Internacional del Turismo están actualizados hasta septiembre o agosto. Todavía no vemos el impacto de octubre, que justo es el mes en donde ha habido un repunte. Entonces, ¿qué evidencia hay a favor y en contra de los prestadores de servicios? No es a favor ni en contra, es qué evidencia hay, ¿no? ¿Qué evidencia existe para tomar las mejores decisiones para poder hacer o llevar a cabo estrategias efectivas, eficaces, que disminuyan o mitiguen el riesgo y den resiliencia al sector de los servicios? Pues en hospedaje existen ya algunos estudios desde el inicio de la epidemia en donde se toman muestras en todas las áreas de un cuarto de hotel, en las áreas comunes de un hotel, y entonces se procesan y se ve cuál es la concentración de partículas virales de SARS-CoV-2 que tiene cada una de las áreas de un hotel, por ejemplo. Entonces, esto también se hace a través de la prueba RT-PCR. Entonces, es una amplificación, la prueba RT-PCR es una amplificación que se hace del material genético de este virus para poder ser detectado. Entonces, el número de ciclos que tarda en ser detectado, pues es la cantidad. Bueno, puede ser un símil de qué tantas partículas virales están concentradas en esa muestra. Entonces, a mayor cantidad de ciclos, pues va a ser una menor cantidad de partículas virales, y si se detecta en menos ciclos de repetición, pues entonces quiere decir que había una gran cantidad de material genético y por eso necesitó muy pocos ciclos para replicarse. Entonces, esto es lo que nos dice esta tercera fila, que es el Cycle Threshold Value, ¿no? Entonces, a menor cantidad de ciclos, una mayor cantidad de carga viral detectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la menor cantidad de ciclos se concentra, por ejemplo, en el piso, en el número 11. Piso, pues sí, obviamente el piso se considera siempre una superficie pues altamente contaminada, incluso de partículas de SARS-CoV-2. Pero vean, también en los sistemas de ventilación es donde se ha concentrado una mayor cantidad de partículas virales. Pero si nos vamos ya a cosas más prácticas, pues puede haber, por ejemplo, el área del baño es un área bastante contaminada, las perillas de los baños, el lavamanos, el WC. Entonces, esto nos puede orientar a emitir ciertas recomendaciones a nuestros viajeros de tipo útil. Siempre es muy importante mejor ir a un baño privado que a un baño público. ¿Por qué? Pues porque es donde más contaminación hay. Ahora, si vamos a ir a un baño público como los de la cabina de avión, o como los de los aeropuertos, o como los de los hoteles en los espacios públicos, pues es importante lavarnos las manos, no retirarnos el cubreboca. Eso es también muy importante porque ahí es en donde se concentra una mayor cantidad de aerosoles, y la ventilación tampoco es laminar ni filtrada de alta eficiencia, tanto en las cabinas de avión, en los baños, como en los baños públicos. Entonces hay que lavarse las manos, no evitar retirarnos el cubreboca, y después de lavarnos las manos y de haber cerrado la puerta del baño, bueno, desinfectarnos nuestras manos con alcohol gel. Esa sería una buena estrategia. Y para
el caso de las habitaciones de hotel, pues nada más asegurarnos de que este tipo de sellos, Safe Travel y otro tipo de sellos estén vigentes en los hoteles que vamos a recomendar, porque precisamente esto nos asegura que haya hecho una limpieza y una sanitización adecuada el hotel y entonces disminuya o se elimine el riesgo de encontrar partículas virales en las perillas de las puertas, ¿no? En el control pues, a lo largo de la cama, en fin, en otro tipo, en las mesas, ¿no? También, que es donde se ha encontrado. Por otro lado, si bien está solucionado este tema de la higiene y la sanitización con los sellos de Safe Travel, por ejemplo, y otros sellos de Free COVID, en fin, otro tipo de sellos que ha implementado la industria hotelera y de servicios turísticos para higienizar y sanitizar este tipo de áreas que se han visto con una mayor concentración de partículas virales, tenemos el efecto del comportamiento. Entonces, es muy importante, ya empiezan a salir los primeros estudios del comportamiento en este tipo de lugares, donde se comparte el espacio público, donde se comparten las habitaciones. Y esto es muy importante porque si bien la industria del turismo ha sabido acertar en implementar protocolos de higiene y sanitización en donde existe reapertura o reactivación de este sector, ha fallado en ir más allá, e influir en modificar el comportamiento de los turistas o de las personas. Y esto ha fallado desde los anuncios que uno ve promoviendo el turismo y el uso de los servicios, promoviendo sus hoteles, promoviendo los lugares, los clubes de playa, no sé, este tipo de... porque no inciden en modificar el comportamiento. Parece que dan una falsa perspectiva de que vamos a regresar a lo que existía antes, pero tienen que también incidir en el comportamiento de las personas en donde están ocupando ese espacio público. O sea, tenemos que verlos, los nuevos anuncios tenemos que verlos con cubreboca, tenemos que verlos que se están lavando las manos, que se las están desinfectando, ese tipo de que no hay tantas personas, que se está limitando el uso a cierto número restringido de personas. ¿Por qué? Porque esa es la nueva normalidad. Mientras no haya vacuna, mientras no haya un tratamiento efectivo y seguro, eso es lo que va a imperar, eso es lo que nos va a ayudar a reactivar el sector, no al 100%, pero sí pues por lo menos a reactivarlo, ¿no? Que no esté paralizado. Entonces, estas campañas dirigidas a incidir en el comportamiento van a ser fundamentales y se tienen que incorporar en las estrategias de todo el sector. Tan solo vemos el avión. El avión, pues las personas se debieron de haber separado. Ese es parte del comportamiento. Las personas en los hoteles se tienen que estar separadas, tienen que estar con cubreboca. Eso es parte del comportamiento. Deben de desinfectarse las manos constantemente. Eso también es parte del comportamiento. Entonces, aquí, pues ya les presento un ejemplo. Es un campamento que se hizo con unos estudiantes. Se les invitó a un campamento en julio-agosto. Sí, aquí está, en julio y agosto, esta es la línea del tiempo, se les invitó a un campamento, el campamento implementó como medidas para reactivar este tipo de campamentos solamente 3 cosas. Una es que tenían que hacerse una prueba que comprobara que estuvieran libres de SARS-CoV-2, sí, por lo menos no más allá de 7 días antes de llegar al lugar donde se iba a hacer el campamento, guardar una cuarentena de 7 días previos al arribo y todas las actividades comunes se iban a hacer al aire libre. Ellos pensaron erróneamente que el hecho de que todos dieran negativo a una prueba, pues los iba a poder eximir de no usar este cubreboca, no estarse lavando las manos constantemente, implementar otro tipo de estrategias. Pero no fue así. Lamentablemente, este brote inició con un solo estudiante que dio una prueba negativa de PCR por lo menos una semana antes, como así lo exigía, pero que presentó síntomas 2 días, al segundo día después de haber llegado al campamento. Esto implicó, recordemos que una persona puede ser asintomática o puede estar contagiante, puede contagiar,
altamente contagiosa 2 días antes de iniciar con signos y síntomas. Entonces, este estudiante, este estudiante que acudió al campamento, pues inició un día después, pero en esa noche que pasó, contagió a muchas personas. Tanto que hubo una tasa de contagio del 76%, de ataque del 91%. ¿Esto qué quiere decir? 91% de las personas que estaban ahí tuvieron contacto con el virus indirecto o directo, contagió a 116 personas, esto quiere decir al 76% de los asistentes, y una cuarta parte desarrolló síntomas. La otra proporción estaba asintomática. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Recordemos que una sola medida no es suficiente para contrarrestar o gestionar el riesgo de contagio de COVID-19. Hay que implementar una estrategia multicapa, como así lo mencionan muchos protocolos, y también muchas de las autoridades sanitarias a nivel mundial, regional y nacional o local. Debemos de tener implementado estrategias que modifiquen el comportamiento de los viajeros, el comportamiento de los turistas. Uso de tapaboca es muy importante, no cuesta nada, es nada más un tapabocas, se tiene que poner cuando están haciendo las actividades en los espacios públicos. Y bueno, hay que evitar esta conglomeración porque se dividieron alrededor de los 150 asistentes, se dividieron en 4 cuartos compartidos, ¿no? Entonces, esto también va a ser un reto. De tal manera que ya existen protocolos que se recomiendan por los diferentes organismos académicos de corte internacional. Este es de la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, protocolos de atención para reactivar los viajes ante la pandemia COVID-19, en donde nos tenemos que fijar con nosotros como médicos, como prestadores de servicios sanitarios, pero también ustedes como prestadores de servicios y tomadores de decisiones en la industria del turismo. Todos debemos de tomar en cuenta estas 3 componentes a la hora de diseñar, de aprobar campañas de comunicación, de diseñar y aprobar campañas de operación, de capacitación para nuestro personal, en fin, todo tipo de reactivación. Estos 3 componentes que nunca deben de faltar. Primero, la estratificación del riesgo de cada uno de los viajeros. Segundo, las características del itinerario. Y tercero, las políticas y requerimientos, tanto de manera general como también individual, personal. Dentro de la estratificación del riesgo hay 3 componentes, bueno, 3 subtemas, ¿no? Uno es el riesgo de enfermedad grave, que ya lo veíamos en cuanto a semaforización. No podemos desplazarnos de un lugar con de menor a mayor riesgo. Tenemos que identificar las personas vulnerables, ¿no? Que tienen factores de riesgo. Y esto pues lo vamos a hacer con los profesionales de la salud y también lo vamos a hacer pues informando nosotros como tomadores de decisiones, empresarios de la industria de los viajes, porque pues sabemos pues qué viajeros tienen, o sea, cuáles son los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, obesidad, en fin, todos estos que ya conocemos, más otros que tal vez no conozcamos, pero los médicos del trabajo, los médicos de seguridad ocupacional nos pueden orientar, los médicos del viajero, infectólogos, en fin, consultores externos. El nivel de aceptación del riesgo es qué tanto está dispuesto a aceptar un viajero el riesgo de movilizarse. Recordemos que también es importante mencionar que existe un riesgo de sus actividades cuando va a llegar a un destino, pero también cuando va a regresar de ese destino. Entonces, ¿con quién va a convivir ese viajero? Si va a convivir con grupos de alto riesgo o si reside habitualmente con estos grupos de alto riesgo, pues a lo mejor es muy importante incluir dentro de nuestros mensajes durante la reactivación, no es que de manera permanente, pero durante la reactivación, este tipo de mensajes que le ayuden al viajero a decidir, a aceptar el riesgo responsablemente y a ser un viajero responsable. Obviamente si vive o convive diariamente con una embarazada, con una persona de más de 60 años, con una persona con inmunocompromiso, pues tiene él que saber que a su regreso pues tiene que aislarse de preferencia, no convivir con ellos, o si va a ir a cuidar a alguien, pues existe ese riesgo de contagio, ¿no? Durante el trayecto o en su lugar de residencia habitual, si es que se va a desplazar a un lugar de menor riesgo.
Entonces, y la inmunidad, los antecedentes de inmunidad es algo muy, muy controversial ahorita, es algo que debemos de tener cuidado. Las reinfecciones pueden presentarse, incluso se pueden presentar más graves. La inmunidad hasta el momento dura nada más 3 meses, después se pierde. Por eso tampoco por eso también está limitado el uso de pruebas rápidas que detectan anticuerpos. 2 características del itinerario: no es lo mismo hacer un viaje en un crucero que hacer un viaje terrestre en un autobús, que uno en un aéreo. Ya vimos, los aéreos tienen una mayor calidad de filtración y de flujo laminar. Los de autobuses pues no tienen ventilación natural. Algunos últimos modelos tienen ventilación a base de aires acondicionados y esto va a ser una limitante. Y los cruceros son eventos de concentración masivo, entonces se deben de implementar otro tipo de medidas y se deben de implementar en otros momentos con menor transmisión. Y las políticas y requerimientos, estos los podemos consultar porque se están modificando a diarios, pero deben de incluir también un seguro de gastos médicos mayores, que incluya COVID-19. Como ya lo vimos, son estrategias multicapa las que debemos de emplear. Hasta el momento no se ha desarrollado ningún tratamiento ni vacuna efectiva y segura que brinde protección al 100%, entonces debemos de hacer estrategias multicapa. Sabemos que la toma de temperatura pues va a ser clave, pero no es el 100% de eficaz. Entonces debemos que combinarla con otros mecanismos, las declaraciones de salud, los manifiestos del vuelo, el uso de equipo de protección para los prestadores de servicio, la distancia física entre usuarios, la limpieza y desinfección, que ya vimos que es importante, estos pasaportes inmunológicos o certificados de salud, que es más bien lo que va a ayudarnos. Los pasaportes inmunológicos no nos ayudan tanto, ya vimos por qué, pero los certificados de salud que incluyen pruebas de PCR sí nos ayudan, ya vimos por qué también. Y el rastreo a través de este tipo de formularios bien llenados, ¿no? Porque si no, pues va a ser una barrera. Entonces, esto es así. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias en el sector? Pues ya vimos que la IATA ya está articulando a manera de burbujas de viaje, 3 niveles de burbuja, unas más estrictas que otras, unas que requieren cuarentenas, unas que requieren, aparte de la cuarentena, pruebas antes y durante la cuarentena, unos que nada más requieren las pruebas PCR 72 horas máximo antes de llegar al país. Entonces, este tipo de burbujas de viaje son la tendencia. Nada más se han podido articular 2 de manera completa. Una es la del Mar Báltico, los 3 países, Latvia, Lituania y Estonia. Y otra que justo es la primera, pero pues por los brotes que hubo, pues se retrasó y se suspendió, que es la de Australia, Nueva Zelanda y todo el corredor transtasmánico. Que justamente hace el 26 de octubre ya llevaba alrededor de 7 días sin presentar ningún caso la ciudad Victoria de Australia, y gracias a esto pues es probable que se retome porque toda Australia ya no tiene casos y Nueva Zelanda tampoco, entonces es probable que se retome esta burbuja que va a ser muy importante para la siguiente temporada pues de fines de año. Vacunas, ya 2 diapositivas y terminamos. Las vacunas, ¿cuál es el pronóstico? Porque he visto que también se han puesto muchas esperanzas en cuanto a las vacunas para reactivar el sector, pero hay que tomarlas, no es algo que dé una solución al 100% y que vaya a ser de un día para otro. Hay que tomarlas con cautela, hay que tomarlas con precaución, hay que darle su tiempo. Es muy compleja el desarrollo de una vacuna. Si tenemos éxito, pues va a ser la primera vacuna. Vamos a pasar a la historia de toda la humanidad como la primera vez que toda la humanidad desarrolla una vacuna en un tiempo récord de 1 año, básicamente. Nunca antes en la historia de la humanidad se había desarrollado una vacuna tan rápida. Entonces hay que darle su tiempo. Los estudios de fase 3 toman tiempo, 1 año, 6 meses, 1 año. La manufactura también toma su tiempo. Afortunadamente se está haciendo paralelamente para ahorrarnos este paso, por lo menos. Y bueno, también va a haber pérdidas, pero nos vamos a ahorrar este paso. Y la distribución también es todo un reto. En 1951 se desarrolló la vacuna de polio, altamente eficaz para combatir la enfermedad. Hasta el año pasado, hasta este año, pudimos controlar la enfermedad y solamente está presente en 2 países en todo el mundo. Esto, o sea, imagínense, desde el 51 hasta el 2020, ¿cuántos años pasaron para que todo el mundo se vacunara? Y aquí hay 2 factores. Una es la capacidad de fabricación y distribución de la vacuna,
Pero otro muy importante es la capacidad de los países para generar campañas de vacunación y que la población esté dispuesta a aceptar esta vacunación de manera voluntaria. Entonces ahí tenemos varias barreras y este es el pronóstico. El pronóstico, el mejor pronóstico es que para alrededor entre febrero y abril del próximo año se esté autorizando la primera vacuna. Pero acuérdense que primero van en orden de prioridad y de riesgo, ¿no? Primero se va a vacunar los profesionales de la salud que están en constante contacto con casos graves y de alto riesgo. Entonces, esto va a ser para la segunda mitad del 2021, junto con la población de alto riesgo, factores de riesgo, y la población de más de 65 años. Y esto va a tardar entre la segunda mitad del 2021 y la primera mitad del 2022. Y después van ya el resto de la población, que esto va a estar proyectado para mediados del 2022 y finales del 2024. De todas maneras, tomando estos tiempos, sería, y si se desarrolla una vacuna eficaz y segura en este corto tiempo y se aplica de aquí al 2024 de manera exitosa, sería la primera vez que la humanidad controla una pandemia en muy corto tiempo. La última pandemia con el menor tiempo para su control ha sido de 6 años. Nosotros estamos hablando que en 3 años pudiéramos controlar efectivamente esta vacuna. Y alrededor en un año, año y medio, podamos ver una reactivación del sector significativa, del sector del turismo. Entonces, con esto termino. Muchas gracias espero que les haya generado muchas dudas, muchas inquietudes. Revisen fuentes confiables. Comparto, bueno, aquí está la presentación y muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya servido. Recordemos que lo más importante es tener la información lo más objetivamente posible, no tomar decisiones precipitadas, siempre basadas en la mejor evidencia disponible para que sean acciones que pues trasciendan y nos ayudan a avanzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. A ver si tienen algunas preguntas, pues ahora en el chat o en la parte de preguntas y respuestas nos pueden preguntar. Jorge Lucar dice que muy buena presentación, muy buena información. No sé si despejó nuestras dudas o nos como que causó más dudas y más preocupaciones, porque siempre en turismo hablamos de 2021, 2022 y ustedes ya hablan de 2024, así que vamos a ver si todo esto de alguna forma avanza y el turismo se recupera un poquito en el año que viene. Sí. Pero pues vamos a ver. De todas formas, vamos a ver si alguien pregunta alguna cosita. No, felicidades. Que sea lo que tenga que ser. Eso no será fácil, tampoco imposible. Yo creo que con este mensaje vamos a terminar. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos los que estaban aquí. Y yo creo que pues hay que esperar y tener mucha fe de que todo esto un día se solucione. Hay una cosita, Marco nos pregunta tal vez una cosa. Comento que el norte de África, como Egipto y Marruecos, en semanas cerrarán. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, es muy difícil, es muy difícil pronosticarlo, pero habrá que ver con las autoridades del país. Recordemos que los mapas que presenté son de tendencias. Una cosa son las tendencias y otra son las decisiones que cada autoridad de cada país tome de acuerdo a lo que le convenga, no solamente con las tendencias de la salud y de la pandemia, sino con el estado de bienestar financiero, económico y otro tipo de factores que se toman en cuenta para anunciar los cierres de los países o las cuarentenas estrictas. Si bien el norte de África ahorita se encuentra en un foco rojo, esto quiere decir un incremento de un 50% a un 500% mayor con respecto a la última quincena, pues esto nos habla de una tendencia a la alza que pudiera llegar a saturar los servicios de salud, que son limitados, sabemos que son limitados en el norte de África, y que pues esto conlleve restricciones más o que impliquen cierres y cuarentenas más estrictas precisamente para evitar que se saturen los servicios sanitarios. Es muy importante
que entendamos justamente que estas decisiones de cierres completos y cuarentenas estrictas se dan cuando se comienzan a saturar los servicios sanitarios, no antes. Y son a modo de emergencia. ¿Por qué? Porque si un servicio de salud se llega a saturar al 100%, entonces sería una tragedia. No solamente una tragedia para los que requieren apoyo ventilatorio y hospitalización de COVID, sino para toda la demás población que requiere todavía asistencia médica por otro tipo de complicaciones. Recordemos que COVID no es la primera causa de muerte o de morbilidad en el mundo. O sea, hay otras causas también importantes, los infartos agudos al miocardio que requieren atención urgente para salvar vidas, los accidentes de automovilísticos que también requieren apoyo de urgencias, en fin, otro tipo de complicaciones como los accidentes cerebrales vasculares también requieren de urgencias para rehabilitarse adecuadamente y no perder calidad de vida, en fin. Entonces, si se llegan a saturar al 100% los servicios de salud, ya no tendríamos capacidad para poder atender este tipo de emergencias, de urgencias, y entonces nos ponen en un problema más complejo. Por eso es que se prefieren, cuando existe esta saturación, inicios de saturación, pues estos tipos de cierres radicales que a nadie le gustan, que nadie gustaría tenerlos, pero bueno, entonces habrá que modificar o implementar estrategias locales más efectivas para modificar el comportamiento, como lo vimos, que incide de manera muy efectiva en el control de los rebrotes o en el control de los brotes. Entonces, uso de cubreboca, distancia física, no llenar los espacios públicos, tener un protocolo, cada quien para seguir en los espacios públicos o en las convivencias que tengamos a diario. ¿Con cuántos días se debe realizar la prueba de COVID? A ver, esto sí es muy importante. Miren, una prueba RT-PCR, a ver, esto tiene que ver con el periodo de incubación del SARS-CoV-2. El periodo de incubación, ¿esto qué quiere decir? ¿Cuántos días antes de que presentemos signos y síntomas necesita el virus para replicarse lo más pronto posible y generar signos y síntomas? Entonces, este virus tarda entre 4 y 5 días en provocarnos una enfermedad tal que nosotros desarrollamos signos y síntomas. Entonces, este periodo de incubación tiene que ver con cuánto tiempo antes nos contagiamos. Normalmente alguien que se contagia tarda 4 a 5 días en presentar signos y síntomas. O sea que si alguien inició con signos y síntomas hoy, normalmente estamos esperando que se haya contagiado 4 a 5 días antes. Ajá. Entonces, para hacer la PCR, los países justo toman en cuenta, o las autoridades sanitarias, o las autoridades, o nosotros los médicos, tomamos en cuenta el número de días que tarda en incubarse el virus para poder ser detectable en la prueba de PCR. Entonces, normalmente sugerimos que una prueba de PCR tiene una validez de no más allá de 72 horas después de hacerse. Para poder asegurar, por lo menos que en los siguientes 3 o 4 días después de haberse tomado la muestra, una persona está libre del virus. Ahora, si la persona se contagió una noche antes de tomarse la prueba, eso ya no va a salir en la prueba. Va a tardar 3 a 4 días en incubarse el virus para salir. Por eso, el periodo de gracia que puede darnos una prueba de PCR en verdaderamente estar, pues de alguna manera seguros de que no tenemos el virus, son nada más 3 días. Entonces, pierde vigencia después de los 3 días. Esto va de la mano con otro tipo de actitudes o de comportamientos que sigamos antes de hacernos una prueba PCR, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un aislamiento estricto una semana o 3 o 4 días antes de hacernos la prueba PCR, pues aumenta nuestro número de días de probabilidad de que no tengamos la infección, en fin, que no podamos ser potencialmente contagiantes. Entonces, las autoridades sanitarias, esto sí es muy importante, nos tenemos que fijar, hay unas que piden 48 horas antes de vigencia o hay otras que piden máximo 72 horas antes de vigencia. Y esto va a ir cambiando, ¿eh? Entonces, esto lo pueden consultar en el sitio oficial de la IATA Travel Center. Ahí pueden ustedes, en un mapa interactivo, que hay una opción de mapa interactivo, pueden consultar estas horas con anticipación que piden los países. Si no hay más preguntas, gracias, doctor. Si no hay más preguntas, pues vamos a terminar esta charla que era muy interesante para todos. Así que, doctor Díaz, muchas gracias
por estar con nosotros tanto tiempo. Nosotros vamos a compartir la presentación con todos ustedes, la estamos grabando, así que la semana que viene les vamos a enviar a todos todas las presentaciones de esta semana que se han hecho, pues las vamos a enviar para que las puedan compartir con sus clientes o para que la puedan escuchar otra vez. Así que, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguieron acá y yo espero que nos veamos pronto. Muchas gracias y hasta luego a todos. Buen fin de semana. Hasta luego.